a bien presentar a toda la comunidad jurídica y a toda la comunidad en sentido general de la República Dominicana. Bienvenidos a todos los que nos acompañan en directo y a todos aquellos que van a poder ver este webinar a través de la plataforma de YouTube. También una salutación especial a todos aquellos estudiantes que van a ver esto en el futuro. Se está grabando este webinar para que en la clase de Derecho Ambiental de la UNFU, se pueda difundir todos los cuatrimestres con un carácter introductorio a la asignatura. Este webinar lleva por nombre el medio ambiente, el derecho a la salud y la vida en un estado de excepción. Vivimos momentos difíciles en estos momentos de la República Dominicana y la UNFU, como eje transversal e institución académica que se encuentra vinculada a la protección del medio ambiente, ha tomado en consideración este tema para poder servir de vehículo académico a las nuevas generaciones y a las generaciones presentes para dejar un legado digital de la importancia de la protección de estos derechos en el marco de un Estado social y democrático de derecho. Y hoy tenemos el privilegio de escuchar a Yomaira Martínez. Bueno, yo conozco a Yomaira como una apasionada del tema medioambiental desde hace mucho tiempo. Se ha dedicado toda su vida profesional a este tema. El día de hoy tiene como centro de su exposición el contexto de los compromisos internacionales que ha adoptado la República Dominicana en protección a la biodiversidad, a la bioética, a la bioseguridad, al cambio climático y a la agenda de desarrollo sostenible. Es importante que sepamos que Yomaira Martínez es fundadora líder de su oficina de abogados, en donde desarrolla una labor vinculada especialmente con el medio ambiente. Es fundadora y consultora líder de la empresa G-Energy Dominicana SRL y que se dedica exclusivamente a servicios de asesoría e implementación de proyectos en materia sostenible de energía, de medio ambiente y de cambio climático. También es egresada de la Universidad UNIBE y tiene un magíster en política de legislación y gestión ambiental. Yo, sin más preámbulo, los voy a dejar con Yomaira Martínez para que puedan escucharla y todos aprender un poco más de esta situación que está ocurriendo en la República Dominicana y en el mundo sobre el medio ambiente. Yomaira, tiene la palabra. Bueno, verdes tardes para todos los que nos conectan a través de YouTube, de este canal de la Universidad UNFU, a quienes agradezco esta oportunidad de participar en esta alta casa de estudios, sobre todo al magistrado Biaggi Lama y a usted, Caraballo, por tenerme presente para este tipo de tribunas, de las cuales ya me encuentro aprendiendo bastante. Y el hecho de que yo hoy pueda dedicarme a esta práctica se lo debo en gran parte a una persona que me introdujo a esta área, y es Gustavo Mena, quien también nos acompaña por acá. Pues como muy bien decía el caballero Félix Sena en su brillante participación, nosotros tenemos consagrado unos principios relacionados a lo que es la protección a la vida, a un medio ambiente sano y sobre todo garantizar la salud pública. Y en parte que hoy tengamos estos postulados en nuestra Constitución, pues se debe a que hemos suscrito una serie de instrumentos de derecho internacional público vinculados con el tema ambiental. Y parte de estos, y aprovecho para empezar a proyectar nuestra pequeña presentación, a ver si en 10 minutos podemos transmitirle a ustedes un poco de lo que hemos aprendido a lo largo de 10 años. Si tienen por ahí ya la presentación.
Pues básicamente, como les comentaba al inicio, nosotros tenemos unos hitos de derecho internacional público que han marcado la evolución propia del derecho doméstico dominicano en materia ambiental. Y así como en el resto de los países de Latinoamérica, estos hitos internacionales marcaron la evolución constitucional, pues también ha llegado a ser parte de lo que es la práctica empresarial y la práctica también en muchas de las entidades de sociedad civil. Siguiente, por favor. Ok, el derecho a un medio ambiente sano, tal como se refería a nuestro colega anteriormente, es una responsabilidad compartida. No solamente es una competencia que se le atribuye al empresariado o al Estado o a las municipalidades, sino que también es inherente a la condición de ciudadanos. Es parte de nuestros deberes de que las actividades que desarrollamos pues se hagan considerando la afectación que puede tener al medio ambiente y a su entorno. De ahí que todos los actores claves en la sociedad estemos compelidos a conocer estas regulaciones, pero también a practicarlas. Básicamente se pueden observar en una triple dimensión. Desde el punto de vista de derechos humanos, pues tanto en la Carta de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos como en la Carta de la Convención de San José, en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto de los Derechos Económicos, pues se evidencia que si bien es cierto que tenemos que satisfacer las necesidades inherentes al crecimiento de la población, de la humanidad, relacionadas a alimentación, a vivienda, a medios de transporte, pues no menos cierto es que ese crecimiento debe darse consono con la protección y conservación del medio ambiente, pero sobre todo con la garantía de que mañana nuestros hijos y otras generaciones futuras puedan disfrutar de esos mismos derechos que hoy nosotros pues gozamos. Y asimismo puede verse desde la dimensión de la gestión y el cumplimiento ambiental. Y es que en nuestro ordenamiento jurídico dominicano existen múltiples disposiciones relacionadas a lo que es la exploración y la explotación de los recursos naturales. Y puede verse desde el artículo 67 de nuestra Constitución hasta los relacionados con el crecimiento económico en el 217 y el 194 que tiene que ver con el crecimiento, ¿verdad? La planificación del territorio, pero asociado a que haya una sostenibilidad y sobre todo una condición que se incorporó a partir de la Constitución del 2010 y es que haya una previsión de la necesidad que tenemos como país de adaptarnos a una problemática global como lo es el cambio climático. Señores, entonces finalmente este tipo de dimensiones puede dar traste a que hoy en día nosotros también tenemos que ver la protección al medio ambiente, a la vida y a la salud como parte de una cuarta ola de regulación, que así como hay una cuarta revolución industrial asociada a las tecnologías de la información, Big Data y otras tecnologías emergentes, asimismo hay un derecho asociado desde el punto de vista de la protección del medio ambiente a esta cuarta ola. Y ahí van instrumentos como la Convención de Cartagena, que protege todo lo que es la seguridad, la biodiversidad y el uso de los recursos genéticos que existen en el planeta, en la biodiversidad, como también se inscriben dentro de esa tendencia el llamado Acuerdo de París, que más adelante vamos a hablar al respecto. Siguiente. Entonces, luego de ver esta triple dimensión, podemos ver que nuestro derecho ambiental en Latinoamérica básicamente se corresponde a la participación que hemos tenido como país en los foros internacionales, foros que son del orden como la Organización de Naciones Unidas, que es global, hasta foros que son más regionales y quizás foros especializados. Cada vez que nosotros tenemos participación en estos foros internacionales y adoptamos los instrumentos de derecho internacional público que en ellos se conciben, pues entonces pasan a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico nacional. Siguiente. Y entonces nosotros queremos hoy solamente llamar la atención sobre cuatro de los hitos trascendentales para lo que es el derecho ambiental contemporáneo. Hablamos de Estocolmo, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano,
que se realizó en la ciudad de Estocolmo en el 1972, y esa reunión, que fue también de alrededor más de 100 países, 113 si no mal recuerdo, pues versó sobre aspectos tan trascendentales como es el deterioro ambiental, que ya se empezaba a evidenciar en ese momento, estamos hablando hace más de 30 años, el tema de la erradicación de la pobreza asociado a lo que es la garantía de protección de la biodiversidad, y esto tiene que ver con la deforestación de bosque, por ejemplo, para leña, deforestación de bosque para venta de madera, entre otros. Y de ahí también que hayan unos postulados que vale la pena invitarles a ustedes a que bajen esa declaración de Estocolmo y revisen esos postulados. No solamente los 26 principios que ella pues consagra, sino también su preámbulo, donde nos hace ver que como raza, que como especie, los seres humanos tenemos la capacidad de proteger y construir el entorno en que habitamos. Así que esa garantía de sostenibilidad que hablábamos al principio, pues somos capaces de hacerla a través de lo que es la implementación o lo que los anglosajones llaman enforcement de todos estos instrumentos en el ámbito del derecho ambiental internacional. Asimismo, la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo, que fue bastante conocida, Cumbre de Río, por la participación de figuras tan polémicas como el comandante Fidel Castro, quien tuvo una postura bastante retadora para lo que son los países industrializados, y era que él mencionaba en ese momento, y ha sido parte de los principios que se adoptaron en esa convención, que hay una responsabilidad común de todos los países, ¿verdad? Pero hay una responsabilidad diferenciada por nuestros niveles de desarrollo, por nuestros niveles de crecimiento económico. A partir de ahí se consagró en esa cumbre y en sus instrumentos este postulado, y ahí vale la pena destacar que además de la declaración de Río, que es un postulado que también les invito a descargar, está pues los convenios relacionados con desertificación y sequía. Se adoptó la Convención sobre Diversidad Biológica, y una que es de trascendental impacto para lo que es el desarrollo sostenible en la actualidad, y es precisamente la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Todos estos instrumentos se adoptaron ahí en el 92, y es por eso que se hace tan relevante. Luego del 92, un hito quizás que vale la pena mencionar, aunque no esté en pantalla, es el protocolo de Kioto, que ya para el 98 estuvo en implementación. La Cumbre de la Tierra en Johannesburgo lo que hace es un llamado a la atención de toda la comunidad de naciones que participó en estas convenciones que me he referido, de cómo se iban cumpliendo los compromisos que se asumieron en esta cumbre, y cómo se iba a seguir el crecimiento económico que ya se evidenciaba a través de la globalización, pues preservando estos postulados. Luego hubo una reunión intermedia que fue en el 2012, que se llamó Cumbre de Río +20, que también es una especie de seguimiento a los compromisos asumidos. Y otro hito trascendental pues fue todo el año 2015, donde iniciamos el año con reuniones tan importantes de Naciones Unidas como la relativa al financiamiento del desarrollo sostenible, donde la comunidad de naciones se planteaba cuestiones tan trascendentales como cómo financiar todos estos compromisos, todas estas acciones que estamos nosotros diciendo que se precisan para garantizar el medio ambiente, la salud y la vida per se. Entonces, de ahí luego se pasó a la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se adoptó la resolución que contiene lo que nosotros llamamos como Agenda de Desarrollo 2030. Esa Agenda de Desarrollo 2030, veremos más adelante, que se resume en unos 17 objetivos de cara al año 2030. Y finalmente en el 2015, en diciembre, se adoptó en la COP21, que es la Conferencia de las Partes 21ª, lo que es el Acuerdo de París. Este acuerdo sería una especie de adendum a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, un protocolo que en principio tiene una fuerza vinculante por los compromisos y la forma de monitoreo que en él se establecen. A través del Acuerdo de París, cada país que estuvo allí presente y ratificó luego el acuerdo, pues se compromete a reducir una cantidad específica de emisiones de los gases de efecto invernadero que causan el cambio climático, tales como dióxido de carbono o el metano, a un año en particular, que es el 2030. En el caso de la República Dominicana,
nosotros nos comprometimos a reducir el 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero para el año 2030, priorizando sectores como energía, residuos, procesos industriales y condicionando esta reducción a que existan los mecanismos, los instrumentos para la apropiada implementación. Y, por ejemplo, uno de estos instrumentos es precisamente el financiamiento. Siguiente. De ahí, de esos antecedentes principales, pues vemos como acontecimientos planetarios como es el COVID-19 llaman la atención poderosamente sobre la relación directa de la protección a la biodiversidad, a la vida silvestre y las pandemias que se han venido viviendo en el mundo y las que podemos seguir viviendo si no respetamos los límites de la vida silvestre, ¿verdad? Entonces, además, el COVID-19 denota otra relación y es precisamente la relación entre la vida humana y la alta concentración de gases contaminantes, pero que también tienen un alto potencial de efecto invernadero, como lo es el óxido nitroso, el que vemos ahí en pantalla, NO2. Esa es una imagen de uno de los satélites de la Agencia Aeroespacial Europea, que ha estado monitoreando desde el inicio de la cuarentena, ¿verdad? Lo que dice ahí, lockdown de China, cómo ha ido variando y mejorando la calidad del aire, tanto en China, como vemos en la próxima lámina, como en Italia, también se monitoreó cómo ha ido variando esa mejora en la calidad del aire, porque estamos todos confinados en nuestras casas, pero también por el cierre de múltiples industrias que no están operando y también por la reducción en el uso del transporte terrestre, en el aéreo y en el marítimo de manera considerable. La próxima lámina nos muestra esa variación en lo que es Italia y en las dos láminas les he puesto un enlace que los lleva directo a lo que es la dinámica de estos satélites en tiempo real prácticamente, donde se ve cómo se mueve en esas fechas hasta la actualidad la concentración de dichos gases. Siguiente, por favor. La próxima. Entonces, habemos basura es un momento que así como el COVID-19 en el plano nacional nos llama la atención a cómo vamos cumpliendo estos compromisos internacionales relacionados a la triada que hoy nos hace unirnos en este webinar. ¿Cómo vamos en el cumplimiento de esos derechos relacionados a calidad de vida? ¿Cómo vamos con esos derechos relacionados al acceso a una salud pública de calidad? ¿Y cómo vamos con esos derechos relacionados a que haya una correcta adaptación al cambio climático y preveamos que hayan tecnologías que aporten a la preservación del medio ambiente? Sin lugar a dudas, el tema residuos es uno de los que nos pone a prueba a nivel global. El sector residuos, además de que representa la evidencia de nuestros patrones de consumo, como ciudadanos, también evidencia las competencias institucionales que tienen los órganos rectores desde lo que es gobierno central, pero también los gobiernos locales en lo que es la gestión apropiada de estos residuos. Hay una gran oportunidad también en este sector y es la oportunidad de considerar la jerarquización de los residuos en base a su clasificación, cómo podemos reaprovecharlo, cómo podemos valorizarlo energéticamente, quizás para un segundo uso. Y esto a su vez permitirá que menos residuos lleguen a los vertederos y también llamar la atención de que debe existir una mejor gestión de los mismos, que no sea ni a cielo abierto ni con una alta exposición COVID-19 como la situación que hemos vivido con los incendios provocados o no en Duquesa, que somos altamente vulnerables a las afectaciones que se le hacen a nuestro planeta. Y la calidad del aire ha sido una de las temáticas que se han regulado en el derecho ambiental internacional desde los años 70 o antes. Y siendo los ODS, los que vemos en pantalla de las últimas adquisiciones en el derecho ambiental internacional, quise traerlo a colación en este webinar. Vemos cómo el Pacto Mundial ha resaltado la afectación directa que tiene COVID-19 al cumplimiento de estos postulados de la Agenda de Desarrollo 2030. Por ejemplo, si vemos el COVID-19 relacionado al ODS 2, que tiene que ver con la alimentación hambre cero,
pues vemos cómo muchos de nuestros mercados han sido intervenidos y cerrados y no se puede comercializar productos y las cosechas entonces se están perdiendo en los centros de producción agrícola. Esa es una de las relaciones. Asimismo, la relación quizás COVID-19 con lo que es igualdad de género. Nosotras, las damas, estamos viviendo momentos bastante retadores porque además de que debemos continuar con actividades académicas, profesionales, tenemos una agenda familiar importante y en muchos casos pues no contamos con el apoyo que usualmente tenemos en los servicios domésticos. El tema de la reducción de las igualdades, que es el ODS 10, pues esto nos lleva nuevamente a un umbral de la pobreza extrema porque muchos trabajos se han perdido, no tenemos método de transporte de llegar a los centros de donde se encuentran los trabajos. O sea que hay grandes e importantes retos que de hecho ya la ONU y otros organismos han empezado a hablar de un plan Marshall, por decirlo de alguna manera, post-COVID-19.